Aquí estamos con Ligia. Bienvenida, Ligia. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muchas gracias, igualmente, María Celeste. Es un placer para mí tenerla aquí en vivo el día de hoy. Sabemos que hay muchas personas de diferentes países que están aquí conectados con nosotros en Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador. Hay varias personas, Panamá, Nicaragua también, que estamos compartiendo. Ya llevamos un año rezando el Santo Rosario aquí juntas. Y para mí, pues, es un placer tenerla. La conozco desde hace muchos años. Así que la queríamos tener en ese testimonio tan bello que usted tiene de todas las vivencias que ha tenido, que yo sé que ha sido un caminar muy bonito, pero también con grandes y fuertes experiencias. Y mi primera pregunta, bienvenida, Ligia, es: ¿cómo ha sido este caminar con la Virgen María en su vida desde chiquita hasta ahora que ha ido, pues que ya es directora de un canal católico, Jesús TV? ¿Cómo no, María Celeste? Pues mi vida siempre ha estado en la compañía de la Virgen Santísima, porque mi mamá era muy devota a la Virgen y me encomendó a ella desde que empezaron a buscar tener familia, y perdí a los bebés espontáneamente sin quererlo. Así que yo nací hasta los 10 años de mis papás se casaron, después de un embarazo en reposo absolutamente los 9 meses. Entonces fue una alegría, y mi mamá decía que María Santísima había intercedido ante su hijo Jesús para que yo realmente lograra nacer. Así fue, una alegría grandísima, pero a los 4 años me detectan una enfermedad en mi garganta, unos tumores que empezaron a operar, pero la vez que me operaron eran como una arenita, y la segunda vez ya eran el doble de cantidad y tamaño. Me llegaron a operar una docena de veces, o sea, 12 veces, y las últimos medían ya casi el tamaño de una palomita de maíz, dirían en México, o unos poporopos, diríamos aquí en Guatemala, de donde se pone uno en una olla, ese maíz amarillo, revientan y dan en los cines, de verdad, cuando uno va al cine. Cada uno medía eso, entonces obstruía mi respiración. Yo apenas era una niña de 4 años. Mi mamá empezó a rezar muchísimo para que pudieran quitarme esa enfermedad, pero llegó a las 12 operación con una gran obstrucción para respirar y para hablar, y entonces decidieron operarme con otro médico recomendado por el médico otorrinolaringólogo que me veía, y él ofreció quemar con ácido estos tumores, y pues se llegó el día de la operación, pero lamentablemente hay un término en medicina que se llama iatrogenia, que es cuando uno como médico comete un error sin querer, y lamentablemente a mí me tocó que el doctor, en lugar de regar un poco de ácido, se le fue más de la cuenta. Entonces lo que hizo fue quemarme toda la laringe. Tuvo mucho miedo el doctor, y con el anestesista se fueron huyendo de la sala de operaciones. Tuvo que llegar el otro médico que me veía antes a hacerme una traqueostomía. Los que pueden ver más cerca, aquí tengo la cicatriz. Claro, miramos. Y era meter un tubo en la tráquea para volverme a la vida. Yo ya tenía 15 minutos aproximadamente de no respirar, de no tener oxígeno en el cerebro. Ustedes saben que las neuronas son las únicas células que no se recuperan. Pero miren, mi mamá siempre rezando con la familia, con mi papi también, hija única, nacida hasta que mi mamá tuvo 39 años, o sea, ya estaba muy grande de edad, con sus antecedentes. O sea, era oración fuertísima. El doctor logró ponerme muchos aparatos, y me fui a la sala de cuidados intensivos, y mi mamá no se separó de la sala de espera, donde cada hora podía entrar cada 5 minutos, o 5 minutos nada más, perdón. Y nunca se despegó de ahí. Mi papá le llevaba la ropa, la comida, y ella estuvo ahí en oración perenne, rosarios,
oraciones espontáneas, y al mes de estar en el intensivo, pues pude abrir los ojos, pude sentarme, me hicieron evaluaciones neurológicas y pues vieron que no tenía ningún daño cerebral, más que el doctor les dijo, miren, de verdad, lo único que no va a poder hacer esta niña es hablar. Es de decir que hoy en pleno siglo XXI todavía no existe ni trasplante de cuerdas vocales ni reconstrucción de cuerdas vocales todavía, ni en los países más avanzados en medicina. Y así, entonces, estuve 2 años, mi mamá rezaba muchísimo. Yo al principio tenía fe, pero después mi fe fue decayendo porque yo quería el efecto rápido. Mi mamá rezaba el rosario, me llevaba 3 veces por semana a diferentes iglesias a orar. Y pasaron 2 años, yo sin poder hablar, frustrada, solo hacía ruidos. Y el último día que el médico estaba poniendo el último mole, el objetivo era únicamente volver a respirar por la nariz, porque respiraba por esa cánula, ese aparato, donde me salía el aire. Pues resulta que hablé. Y fue una impresión para el médico, que me volvió a sentar en el banquito donde me miraba. Empezó de verdad con los ojos así llenos de lágrimas. Le decía a mis papás a dónde la llevaron, aparte de aquí. Mi mamá decía llorando a la iglesia. Y pues fue una cosa sorprendente, ¿verdad? Que pude volver a hablar. Miren, de verdad todo el mundo llegaba a mi casa a ver si era cierto lo que mis papás contaban. Pero allí 2 adultos estaban admirando mucho la fe de mi mami. Y le dijo el uno al otro, a la que fe tan grande, sí, pero ya oíste que le quedó la voz ronca. Ahí fue como caerme otra vez en la tristeza. Sentía que mi voz, si ya se había burlado de mí por hacer solo ruidos, ahora se iba a burlar porque tenía la voz de una señora de 80 años y no la de una niña de 6 años. Y ahí empezó mi mamá a seguir una larga caminata de oración, porque yo solo hablaba con los que conocía. Me caía muy mal que me preguntaran y qué le pasó en su garganta, y oír la historia otra vez era abrir heridas, y empecé a guardar rencor y odio por muchos años. ¿Y cómo fue que la Virgen apareció en su vida, llenó su corazón? ¿Hubo ese cambio? Porque usted dice de que hubo un odio, un rencor, ¿verdad? Que fue llenando con todo lo que fue experimentando desde niña. ¿Cómo fue que su corazón fue doblegándose a ese amor de la Virgen María? Pues primero te voy a decir que fue cuando yo tenía 16 años, después de una decepción amorosa, que se había tenido que ir del país el que era mi novio a mis 15 años. Entré en una depresión terrible y un joven empezó a ir a visitarme a mí, un amigo, que lo único que yo sentía que tenía defecto era que era muy católico. Cuando me hablaba de Dios me exasperaba. Y insistió en que fuera a la parroquia de Tíbula, un grupo que en aquel entonces se llamaba Renacer Juvenil. Y de tanto estar insistiendo meses, casi un año, pues yo paré yendo al grupo. Ahí, por supuesto, se rezaba un Dios te salve y un Padre Nuestro al final de la asamblea. Aplaudían, yo sentía como que no era mi espacio, me sentía irritada. Y bueno, anunciaron un retiro de vida en el Espíritu Santo. Yo fui obligada por mis papás, mi amigo, no al retiro. Y primero tuve mi encuentro personal con Jesús. Yo era rebelde, me la llevaba muy inteligente con mi cociente intelectual y mis notas de materias. Pensaba que todo eso era una psicosis colectiva. Pero al final, después de la Eucaristía, hubo un acto mariano y seguidamente del acto mariano, un joven pasó al frente con una naranja, un cuchillo, partió en 2 la naranja y nos dijo a todos que en ese momento lo observáramos. Y entonces empezó a comerse las naranjas sin decirle una palabra, y eso sí puse atención. Y a través de eso fue que Dios definitivamente, y la intercesión de mi mamá ante la Virgen María hizo efecto, porque cuando él dijo que así era Dios como esa naranja, que solo el que lo probaba podía ver si existía o no, si era justo o injusto, yo pensé, yo no quiero hablar con Dios,
Y en ese momento el joven, señalando hacia atrás donde yo estaba más o menos sentada, dijo: y si tú crees que no puedes ni quieres hablar con Dios, reclámale. Ahí le empecé a reclamar. Y de todo, mi vida, eran como fotos que salían y ay, por mi enfermedad, y por que se equivocó el médico, y porque tal cosa, y porque mi mamá iba a visitar a la Virgen y a ti y no pasaba nada, y por qué permitiste 2 años de no poder hablar, las burlas de la gente, etcétera. Cuando yo en mi imaginación hice lo que el joven decía, imaginarme que Jesús venía hacia mí yo reclamándole, él extendió su mano en mi imaginación y me tocó el hombro. Entonces yo abrí los ojos para reclamar que no me tocara nadie, pero me quedé cuadrado los ojos porque no había nadie de verdad visiblemente. Yo caí hincada. Era la mano de Dios. Era la mano de Dios definitivamente. Y me impactó tanto que caí de rodillas y lo único que hice, porque hubiera querido devolverme las lágrimas para adentro, ya no se podía, me tapé los ojos y empecé a ver lo que yo le había reclamado a Dios como en unas fotos más ampliadas. O sea, ¿por qué me quemaron mi garganta? Yo en la sala de operaciones con los focos esos redondos arriba, hasta el olor de anestesia nauseabunda, y ahí estaba Jesús. O sea, en todas las fotos de lo que yo le había reclamado, ahí aparecía. Esa semana fui a buscar al médico para ver si de verdad lo había perdonado, y de verdad fue un temblor de piernas, y yo sé que la Virgen intercedía por mí, por las oraciones de mi mami tanto año. Santa Rita de Casia también, que era la patrona de los imposibles, que mi mamá le rezaba a ella, y Jesús definitivamente. Pero mi relación durante los primeros años fue con Jesús más así, ¿verdad? Como yo no estaba tan enamorada ni tan profundamente mi relación con la Virgen. Pasaron muchos años y resulta que al pasar del tiempo, un día escuché yo que a algunos les costaba rezar el rosario, y yo dije, pues yo soy una de las que me cuesta rezar el rosario. Me fui a una actividad con el padre Hugo Estrada y él iba oyendo el rosario en audio. Y yo le dije, padre, ¿usted reza el rosario con el audio? Sí, a mí me es más fácil. Entonces yo vine y bajé de internet para poder rezar el rosario. En ese momento yo estaba con una necesidad de vender mi casa para poder salir de una deuda que no era mía, pero que me quedó a mí. Había que pagar. Y había que pagar, y era una cantidad que yo no podía hacer. Y empecé a rezar el rosario con el audio, justamente. A los 2 meses que empecé a rezar el rosario, en mi casa había un rosal que tenía como 10 años de estar ahí, pero cada año daba tal vez 2, 3 rosas. Yo me acababa de pasar de ese lado de un apartamento, que era siempre de mi casa, y cuando empiezo a ver a los 2 meses de rezar el rosario, venían un montón de botones. Y fue increíble porque eran rosas blancas. Y como le repito, 2, 3 rosas daba al año tal vez. Y yo ni coco le ponía. Y esa vez venía un racimo de botoncitos. Y al final de esa cosecha, por decirlo así, eran 50 rosas blancas. ¡Wow! Dos veces dio 50 rosas blancas. Y yo dije, esto es extraordinario. O sea, es que de verdad yo sentí como que el Señor me decía, mira, ni que la serie de la Rosa de Guadalupe con una rosa que aparece blanca, esta necesitó 50 rosas blancas para poder tener esa relación con mi mamá. En este sentido, la Virgen. Exacto. Mira, fue increíble. En el tiempo justo que yo tenía el límite para hacer, la Virgen intercedió de una manera tan amorosa, tan fiel, que de verdad, ahorita el mes pasado cumplí 40 años de haber tenido mi encuentro personal con Cristo, 56 años de edad, pero también cumplí 2 años de rezar a diario el Santo Rosario, porque después ya no fue por pedir algo, sino que como esa relación tan profunda que de verdad tuve con la Virgen María, y un instrumento que usó Dios para que yo me acercara también a nuestra Madre Santísima, aún sin todavía rezar el rosario, fue mi hijo Julito, que ya está en la presencia de Dios,
desde hace casi 14 años, porque Julito fue un milagro también de oración. Eso le iba a decir yo, que conocimos a Julito, vimos el trabajo también en familia que ustedes hacían, solo para ponerles un poquito en contexto, esas obras de teatro que ustedes hacían en familia, los mensajes que trasladaban a las comunidades donde iban, a las familias donde iba, el impacto que cada tema de las obras de teatro, y que Julito participaba también, y que conocimos a Julito y a su hija también en ese caminar que ustedes también hicieron, y que la verdad que yo la admiro, porque no es fácil superar la muerte de un hijo, no es fácil superar todas las pruebas que ustedes tuvieron, que usted tuvo. Entonces, la verdad es bonito saber cómo es que usted superó, ¿verdad? Ahí te mandé 2 fotos de los botones y del brote de rosas. Fíjate, María Celeste, que Julito nació con poca probabilidad de vida y también fue a través de la Eucaristía, en este sentido, en esta ocasión, que el Señor milagrosamente, porque realmente fue sorprendente ante la ciencia médica, deshizo 2 coágulos que tenía en medio del cerebro para que le funcionara la primera válvula en 9 años, que es algo que no suele pasar tanto tiempo. Y tuvo una vida normal, solo que no podía caminar. Estaba en una silla de ruedas, pero él jugaba fútbol con la silla de ruedas, él alababa a Dios con la silla de ruedas. Él era un chico con una gran sonrisa, aunque estuviera después de un día de operación, si le hubieran cambiado la válvula o algo así. Fue algo sorprendente, pero a lo que quiero llegar es al final de su misión. Justamente en el año 2007, mi hija quedó embarazada, siendo una adolescente, y cuando precisamente yo estaba esperando que no tuviera embarazo, pero sí confirmaron el embarazo, yo había ido a una asamblea en una capillita del Colegio Betania un día antes de llegar a esa confirmación o no confirmación del embarazo, y yo le pedí al Señor todos los días que no, pero allí entrando a esa capilla estaba un alabador cantando un canto que yo ni sabía, que dice: esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible, y yo todo lo adaptaba a que no fuera posible que mi hija estuviera esperando bebé, hasta que en medio de eso recibí un mensaje dos mensajes, preguntando sobre mi hijo en plena oración, y que si lo habían soñado, y mi hija me dijo: ¿quién te habló? Tal, es que yo soñé que mi hermano se moría. Y entonces en ese momento yo seguí en la oración y en el canto, pero entonces ya no preguntaba: ay, sí, Señor, no es posible, sino que yo decía, hasta en ese momento en la oración, yo pensaba: ¿y quién soy yo para decir no a la vida? Si tal vez Julito ya va a terminar su misión, porque yo desde un principio que nació yo le dije, al igual que la Virgen María, yo te digo, si tú quieres sanarlo, sánalo, si quieres llevártelo, llévatelo, danos fortaleza, pero que se haga tu voluntad y no la mía, como decía la Virgen. Y entonces ahí recapacité en eso que le había ofrecido desde el principio al Señor, a invitación de Mamá María, y entonces empecé a sentir como que se armaba un rompecabezas y a tener la certeza que Julito ya iba tal vez a terminar su misión, aunque estaba sano. A los 15 días que se confirmó el embarazo de mi hija, empezó a tener dificultad para hablar, para mover un brazo. Se le hicieron exámenes y se le diagnosticó insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca. Empezó a ser paciente de hemodiálisis. Fue 3 meses paciente de hemodiálisis. Y resulta que mi hijo, bueno, los 2 hijos, ¿verdad? Julito y Michelle, le mandaron una carta a la Virgen de Lourdes, los ahijados de bodas. Ellos se fueron a Francia por un premio y de una vez iban a ir al santuario de Lourdes. Y nunca nos contaron nada de las cartas, solo las fueron a dejar y nunca preguntamos ni ellos nos contaron. Pero el día 14 de julio del 2007, María Celeste, yo estaba en un desayuno que Julito tenía su turno de hemodiálisis, pero no logró entrar porque faltaban 2 gentes cuando se cerró
y tuvo que regresar hasta las 11 de la mañana. Entonces eso implicó que yo me fui al desayuno con una de mi comadre y Julito se fue al tratamiento. Pero como habían todavía algunas horas de espera, pasó por la casa con su papá y pues él estaba ahí esperando que dieran las 11 menos el tratamiento. Al tratamiento. Y entonces, estando yo en el Tikal Futura, en ese desayuno de mujeres que había nacional, porque eran 1,500 gentes, casi todas mujeres, predicó Fray Richard y mi comadre se levanta a media oración de Fray Richard, se va a la tarima a hablar con el predicador que estaba orando. Yo me asusté, yo dije, ¿cómo lo va a interrumpir? Y solo me volteó a ver Fray Richard y esa mirada a mí me hizo que yo, en lugar de estar de pie, me sentara. Empecé a llorar, yo sentí ganas de llorar. Nada dijo el Fray relacionado con, pero yo sentí una cosa como que Dios me empezara a hablar o a preparar. Y cuando mi comadre se bajó de la tarima, habían como 10 servidoras de esa asociación de damas católicas esperando. Yo dije, ahorita la van a regañar, pero yo vi que no la regañaron, ellas solo escucharon a mi comadre. Y Aurora Farrera de Aparicio se vino con ella a la mesa. Mi comadre no me volteó a ver, pero yo le dije, le pasó algo a mi hijo. Entró en crisis Julito, comadre, me dijo. Y yo en ese momento empecé a sentir deseos de orar lo que Dios me puso. Y yo lo que dije fue, gracias Señor, porque sé que en este momento Julito está dejando por primera vez su silla de ruedas y está entrando por esas calles de oro y ese mar de cristal. Y en eso me jaló mi comadre. Le avisé a mi hija que se fuera para la casa. Llamé a otra del teatro. Mi comadre iba manejando mi carro para ver si iban a llegar. Carla de Valdés. Y ella estaba llorando y me dijo, sí, comadres, no sé qué decirte. Solo vamos a pasar a traer el acta de función con Vinicio Velázquez, el doctor que ustedes conocen. Sí, lo conocemos. Y ahí se me fue el mundo, porque hasta allí yo entré en conciencia que Julito no estaba en crisis, ya se había muerto. Entonces llamé a su papá, le dije, mira, ¿cómo no me avisaste? Todo el mundo sabe menos yo. No, me dijo, tranquila, mira, quiso ir a descansar un rato a la casa, comió un desayuno, se acostó, se sentó sobre su cama, me llamó, me dio un gran abrazo fuerte y me dijo, papito, te quiero mucho. Y se fue por un lado, yo creí que estaba bromeando, pero cuando yo vi que no se movía, salí corriendo a traer a Verónica Paneagua, una cardióloga que vivía a 2 casas, y ella fue a decirle, Julito ya no está con nosotros. Miren, fue duro, porque no me lo esperaba, yo hubiera querido estar ahí, pero Dios tiene sus planes. Y al día siguiente, aquí viene el testimonio, Mariano, cuando lo enterramos, ahí cerca de Zona 5, siempre en Jardines, regresamos a la casa y ahí estaban los ahijados de bodas. Esperándonos. Yo sentí raro porque dije, bueno, qué cansado, pasamos en vela toda la noche, pero solo venimos a darles un regalo. Yo sentí raro, pero pasaron adelante y nos dice Germán y Normita Quintana de María Auxiliadora, miren, ¿se recuerdan que sus hijos nos dieron una carta para la Virgen? Yo ni me acordaba, fue meses antes. Pues resulta que cuando Germán dice, Normita agarró la carta y el sobre y lo partió, yo le dije, no, mi amor, no lo abra. Bien, le dijo, esta es la única carta que puedo abrir de todas las que trajimos. Recuérdese, mi amor, que Julito me pidió que yo se la leyera a la Virgen. Y mira cómo es Dios, ¿verdad? Porque después de dar gracias por su familia, por la fe, al último decía, y Virgencita linda, te quiero pedir un último favor. Ya estoy cansado de los tratamientos muy dolorosos de la hemodiálisis. Dile a Jesús que yo ya estoy listo para irme con Él. Y yo sé que ese día que Él me reciba, por primera vez voy a dejar mi silla de ruedas y voy a entrar caminando por esas calles de oro y ese mar de cristal. Y sé que Jesús, tu hijo, es tan buena onda, porque así hablaba él, ¿verdad? Que hasta en mi partido de fútbol me voy a echar arriba con los apóstoles. De verdad, miren, no es mentira, yo me reí. Lloré, pero reí. Porque yo hasta me imaginé al Julito con los
de Don Bosco. Ustedes tal vez no los apóstoles porque tenían caites, ¿va? Pero, o sandalias, pero de verdad, miren, hasta ya en el cielo me hizo reír. También lloré de la emoción porque era lo que yo había predicado en el velorio, precisamente a mi familia, porque era el aprovechar de que estaban allí en la iglesia y muchos no iban a la iglesia nunca, y que yo les había compartido lo que Dios me había puesto en mi corazón, y yo de verdad les prometo que nunca leí la carta antes. Desde ese día, que fue el domingo 15 de julio, yo sentí una paz en mi corazón enorme, tener la certeza, y como dice el Papa Francisco en una de las encíclicas que se llama Gaudate Exultate, que es el llamado a la santidad que el Señor nos hace a todos. Y el Papa en uno de sus capítulos de esa encíclica dice, de los numerales, perdón, dice que nosotros podemos tener familia que tal vez ya ha fallecido y que tal vez pueden ser los santos de la puerta del lado, le llama a él, que tal vez nunca van a llegar a los altares, pero que realmente vivieron las virtudes de la fe, del amor, de la caridad. Y yo estudié un diplomado el año pasado de ese tema, en ese diplomado de la Universidad Católica de Chile y otra de Argentina, virtualmente, y de verdad nos pidieron hacer un ensayo de algún familiar que nosotros creyéramos que podía ser el santo de la puerta del lado. Y yo lo hice sobre mi hijo Julito, que fue de verdad un guerrero, que cumplió una misión enormemente grande aquí en la tierra, de verdad, no porque sea mi hijo. Recopilé vivencias de varias personas que fueron del grupo de aquella época, que de verdad era un joven con una resiliencia al dolor físico y espiritual enorme, con una gran sonrisa, siempre optimista, que oraba por las demás personas, que los animaba, que las chavas a veces estaban de bajón, que no, muchachos, ¿y por qué lloran? Porque no tienen novio. No, hombre, mírenme a mí que estoy feliz, no tengo a nadie más que mi familia, pero aquí estoy. Oraba por la gente, si me llamaban a mí yo no estaba. Mire, pero yo puedo orar por usted. Y después recibir testimonios de gente que él ni nos decía nunca. Mire, es que un día yo oré y mire, le doy testimonio que se sanó mi hija. Y él nunca les dijo, a mí nunca me había dicho nada, Julito no era tan comunicativo. Pero miren, de verdad, fue un ángel que habitó en mi casa, un ángel que vivió conmigo 19 años, 8 meses, un joven, un niño y un joven después, que trabajaba con nosotros en el canal, fue el primer switcher, y un joven que le enseñaba a uno a tener fe. De verdad, ese es... Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo con usted, que yo que conocí a Julito, lo vi siempre feliz, trabajador, feliz de trabajar a la iglesia, feliz de dar a los demás, de sacarles una sonrisa a los demás, y la verdad que es un gran testimonio. ¿Y cómo llega Ligia a ser directora del canal Jesús TV? Porque mire, la experiencia de Julito, la experiencia de su familia, ¿cómo es que después de las obras de teatro, de la predicación, cómo es que llega Ligia a ser ya directora de un canal? Bueno, realmente el hermano Antonio Chan, que es dueño de unos almacenes de tela, tiene una frecuencia de televisión y mira unas capsulitas de medio minuto a un minuto que pasaban en Canal 3, en el programa Lo que tal América, que hacíamos con el teatro. Y ahí nos enseñaron a editar y a producir las cápsulas pequeñitas que mi gran hermana y amiga en la fe, Anaí Keller, tenía la producción de ese programa. Ella nos vio en una obra de teatro y entonces nos dijo, hagamos algo para la tele. Pues aprovechemos unas cápsulas de unidad familiar, de paz y no violencia, etcétera. 42 cápsulas hicimos y empezaron a pasar, y entonces por esas capsulititas chiquitas nos llama este Tonito para hacernos cargo del canal. Le dijimos, si el padre Hugo acepta ser el asesor, le vamos a entrar. El padre Hugo lo visitamos, le planteamos que nos podían dar el canal. Y entonces él dijo, yo acabo de regresar de misión de Los Ángeles, y al final un joven me dio los videocassettes de aquel tiempo para su canal padre allá en Guatemala. Yo no tengo canal, le dijo, yo paso las misas en algunos canales de cable, pero no tengo canal. Y el joven dice que le dijo, cuando usted regrese a Guatemala,
va a tener un canal. Entonces aceptó la moción y la propuesta y dijo, vamos a entrarle a decirle sí a esta obra titánica, fue la palabra que él usó. Y de verdad, desde el año 2005, el 16 de julio, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, es nuestra patrona en el canal Jesús TV, que para mí tenía mucho significado. Mi mamá ya no estaba entre nosotros porque ella muere en el 99, pero mi mamá se llamaba María del Carmen y nació el 16 de julio. Wow. Y entonces era algo muy, pero muy simbólico, y así es como empiezo a trabajar en el canal. Primero fui la subdirectora y después ya me convertí en el 2010 en la directora del canal y representante legal de esta asociación que es no lucrativa. Tenemos un área pues que es de ofrendantes, de padrinos, y un área que sí es que pasamos anuncios de empresas amigas que colaboran mes a mes y nosotros les pasamos y les facturamos sus anuncios como pautas. Yo la verdad me quedo admirada de la gran mujer que usted es, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, de los testimonios desde chiquita, cómo usted ha ido creciendo espiritualmente, del testimonio de su hijo, que la verdad cada vez que yo la escucho me quedo impactada de ese amor, de ese cariño de madre, como también de hijo, que él experimentaba al ver a su mamá trabajar, al ver a las obras de teatro, ver también Jesús TV, que comenzó a ver esas enseñanzas en el canal, y ahora que es directora de Canal Jesús TV. ¿Qué testimonio más lindo y qué mensaje le daría usted a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando para que sigan a la Virgen, para que sigan a Dios, que no se caigan, porque estamos conscientes, Doelige, que hay momentos de tristeza, somos seres humanos, que a veces nos sentimos mal, derrotados, pero que sintamos que nuestra Madre está con nosotros? Pues miren, pensar en la Virgen María es saber que fue la primera completamente a plenitud, llena del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu y se iba. En cambio, en la Anunciación, el arcángel, cuando le dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y estarás llena de gracia, es la primera que recibe realmente ese proto-Pentecostés, porque es Pentecostés adelantado. Tan así que cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, la prima le dice, ¿cómo es eso que la madre de mi Señor venga a visitarme? Era su prima. Y Señor se le decía en aquel tiempo solo a Dios, entonces la madre de Dios. Y desde que te vi y viniste, yo sentí que mi bebé saltó en mi vientre, o sea, era San Juan Bautista, que también tuvo experiencia del Espíritu Santo porque ella iba llena del Espíritu Santo. Entonces, qué mejor que estar con ella. De verdad, es nuestra madre espiritual. En San Juan 19, el Señor le dice en la cruz a San Juan, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Nos la delega como madre espiritual, nos adopta como hijos. Y San Juan es el evangelista que más cercano estuvo a ella porque se la llevó a vivir a su casa. Y si nosotros miramos todos los escritos, las cartas de San Juan son las que más hablan del amor de Dios. ¿Y quién es la que le contó todo? Pues definitivamente Mamá María. Yo empecé con una petición a rezar el rosario y ya, como les cuento, llevo 2 años y ahora me es necesario, de verdad. Por supuesto, cuando me piden, yo intercedo en cada uno de los misterios por algunos amigos, familiares o gente, pero mi motivo es tener esa relación cercana con Mamá María todos los días, saber que ella no es redentora, pero es corredentora, saber que ella no es el pan de vida, pero sí es la cesta que trae el pan. Es un recipiente limpio, es un recipiente puro, y Dios la pensó desde antes, de verdad, de la creación. En Génesis capítulo 3, cuando Eva come el fruto prohibido, se lo comparte a Adán y pone enemistad a Dios entre la serpiente y su descendencia y la mujer y su descendencia. Y dice, por una mujer entró el pecado al mundo, pero por una mujer entrará la salvación. Ella era, antes del pecado, Eva, Ave, ¿verdad? Que le decimos, Ave María, es la mujer por medio de la cual fue un vaso puro para poder venir en su vientre Jesús nuestro Salvador. O sea, fue pensada
desde el Antiguo Testamento y no lo sabíamos. Y en ese instante entonces nosotros podemos percibir que fue concebida la mente de Dios desde la eternidad para poder ser la vasija a través de la cual viniera la salvación. Y por eso San Juan Evangelista escribe: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo quería enseñar, gracias por sus palabras, por sus consejos. Quería enseñar aquí la flor que usted me mandó. Quería enseñarle aquí a los que nos están viendo. Si se dan cuenta en la foto que me mandó Ligia acerca del floral, ¿verdad? Que salieron 50 rosas. Como también trasladarle un poquito acerca de las personas que nos están escribiendo. Le desean bendiciones. Celeste Cuellar, belleza de hija de Dios, Ligia. Dios siempre contigo, te admiramos y damos gloria a Dios por tu vida, te amamos. También Paola Álvarez, gracias Ligia por compartir tu testimonio. Sandra Quijada dice: un lindo testimonio, gracias Ligia, bendiciones en su vida. Miriam Pérez también nos habla, muy precioso testimonio, bendiciones. Jorge Alfredo Palomo, gracias, excelente testimonio, bendiciones. Andrea Ponce, precioso testimonio, muchas gracias por compartir. Ligia Barrascuzunia, la admiramos, que Dios la siga utilizando. Y pues, primero que todo, le agradezco por este gran testimonio, por este tiempo que nos facilitó Dios y la Virgencita, tenerla que escuchar, conocerla más. Y gracias también por decirle sí a la Virgen, gracias también por seguir perseverando en estos caminos que no es fácil, y ser directora, la verdad que es un gran camino, la admiramos, y qué de la mejor mano que el padre Hugo Estrada, que es excelente el padre Hugo, que también lo admiramos al padre, ya está grande, pero sus enseñanzas también son muy, muy buenas. Y para terminar, entonces, no sé si quisiera decirle algo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, que realmente sepamos que, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, yo antes le tenía miedo a las pruebas. Yo pensaba, no, que viene otra prueba, yo me voy a separar otra vez de Dios, como fui rebelde cuando era niña o joven. Pero miren, ahora hago mías las palabras de San Pablo allí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito sea Dios por las pruebas que permite que pasemos, para que de Dios recibamos consuelo, y así nosotros podamos consolar a otros. Y en el versículo 8 ahí adelante dice: porque no he de dejar de decirles que las pruebas que vivimos en Asia fueron tan fuertes que casi perdimos la esperanza por la vida. Pero esto Dios lo permitió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El decirles que las pruebas que he vivido, que me quedé todavía corta para expresárselas, fíjense que yo ya no me resisto a las pruebas, porque es como que cuando uno jala un lazo y del otro lado hay un montón de gente jalando, si uno se resiste hasta se hiere la mano y sangra. Yo cuando viene una prueba digo: bueno, Señor, ¿qué enseñanza me vas a dejar de esta prueba? O sea, ¿por qué voy a huir? ¿Por qué voy a pelear con Dios? Yo digo: bendito Dios por las pruebas, para que a través de esta experiencia yo pueda también dar fe ante los demás. Miren, yo me sentía re mal humanamente, pero Dios me fortaleció. Yo me sentía sola cuando me quedé solita, sin mi esposo, pero Dios me fortaleció. Casi se muere mi hija con el embarazo a los 9 días que mi hijo se fue al cielo, pero Dios hizo el milagro y sobrevivieron las dos. Y todo, ¿verdad? Lo que he experimentado, ahora yo digo, bueno, es que me está quitando el orgullo, me está quitando el egoísmo, me está como que moldeando para, aunque sea, parecerme un poquito a Él. Y la Virgen María, que era pura, que era sin mancha, no fue exenta de pruebas. Fue casi que migrante cuando se tuvo que ir huyendo a Egipto. Pasó pobrezas económicamente hablando. Tuvo que vivir a la par del dolor de su entrega de su hijo, que sabía que era inocente y estaba pagando por nosotros. O sea, ser cristiano no significa cero pruebas. Significa que esas pruebas incluso podamos gloriar a Dios, glorificar, e incluso decir como al final, casi perdimos la esperanza de vida, pero eso Dios lo permitió. ¿Para qué?
para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que todo lo que uno hace bueno, no es uno el que lo hace, es Dios. Y uno solo es instrumento y al final de la tarea, lo único que tiene que decir, Señor, solo hice lo que tú querías que hiciera. Muchas gracias por estas palabras, gracias por estar con nosotros, Ligia, gracias, se lo agradezco de todo corazón. Aquí hay más personas que siguen escribiendo por este gran testimonio, por estas palabras. Ulma Gratz, maravilloso testimonio, gracias por compartir, Ligia. Dios y nuestra Santísima la siga bendiciendo. Espero volverla a tener en una próxima para el episodio 2 del testimonio, porque nos faltaron muchas preguntas. La verdad que son muchas vivencias que uno quisiera compartir con todos, y estoy segura de que este testimonio ha llegado a muchos corazones, a muchas almas. Dios la bendiga, Ligia, gracias por todo lo que nos ha dado hoy y transmitido. Que tenga gracias, una muy feliz noche. Y a toda la familia y a todos los que están enlazados día con día en esta devoción que es tan particular de nosotros los católicos, y que de verdad hay muchos testimonios y vivencias de mucha gente al respecto. Amén. Muchas gracias, Ligia. También saludos desde Miami, dice qué hermoso testimonio. Saludos, Ligia. Así que nos seguimos conectando. Gracias, Ligia. Nos despedimos de todos. Que tengan una muy feliz noche. Mañana 6:30 de la tarde, hora de Guatemala. Dios los bendiga. Chao.